Hola, buenos días. Bienvenidos a la plática Fondos de Inversión dentro del Foro Digital AMIB, el primero que hacemos del tipo. Y a mí me tocó el tema fondos de inversión. Yo soy Hugo Petricholi y pues bueno, espero que les guste tanto el tema como a mí y por qué me gustan tanto los fondos de inversión. Voy a tratar de explicarles qué son, qué no son, qué deben de buscar antes de elegir un fondo y por qué es importante entender bien el tema de los fondos de inversión. Me gustaría comenzar diciendo, bueno, que no es un fondo de inversión. Un fondo de inversión no es dos o tres amigos poniendo 5,000 pesos cada uno para poner un carrito de hot dogs. Eso no es un fondo de inversión. No es cinco amigos poniendo mucha lana y comprando un terrenito para hacer dos casas. Eso no es un fondo de inversión. Los fondos de inversión de los que voy a hablar son los fondos de inversión que están regulados, que maneja una operadora de fondos de inversión en México, que también está regulada y que el fondo está aprobado para oferta pública en México. ¿Esto qué ventajas les da a ustedes? Porque les acabo de decir, pues bueno, una, que el equipo que lo maneja sea un equipo profesional, que estén regulados por una autoridad, en este caso la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y que además, pues bueno, se paguen los impuestos correctos y se hagan todos los cálculos de forma correcta. Y esto es bien, bien importante. Entonces, bueno, ¿por qué me encantan los fondos de inversión? Porque creo que los fondos de inversión son el vehículo ideal para convertir su flujo mensual en riqueza a largo plazo. Y esto es bien importante, sobre todo para los que estén más jóvenes, el poder convertir un flujo mensual en riqueza a largo plazo les va a ayudar a generar un patrimonio y mientras más rápido empiecen y más jóvenes estén, pues bueno, esto les juega mucho a su favor. En México tenemos más o menos 600 fondos, un poquito más de 600 fondos, y la mitad son fondos de acciones o de renta variable y más o menos la otra mitad son fondos de deuda o de bonos. También hay unos fondos que son mixtos, que tienen tanto acciones como bonos, o otros que tienen algo de inversiones alternativas, como podrían ser fibras y otra serie de cosas. El mercado de fondos en México ha evolucionado muchísimo. Ahora desde México puedes comprar prácticamente cualquier mercado internacional, es decir, puedes comprar un fondo que invierta en bolsa americana, puedes comprar un fondo que invierta en acciones de todo el mundo, en acciones de Asia y en bonos de México o en bonos de otros países. También puedes comprar fondos que tengan subyacentes con diferentes monedas, es decir, aunque tu estado de cuenta lo veas en pesos, el riesgo que estás corriendo abajo de eso son la moneda que tú elijas y lo ves transformado en pesos al tipo de cambio de la evaluación de ese día en tu fondo. Y eso pues te da una gama de productos enorme y está muy, muy padre porque eso no lo teníamos en México. En México, todos estos cambios de fondos internacionales y la exposición para diversificar portafolios, pues les diría que es bastante reciente. No tiene más de 15 años desde que empezó todo esto y los cambios se han dado de forma bien rápida. De esos fondos, pues bueno, ¿qué deben de buscar y qué deben de preguntar? Pues primero deben de preguntar cuál es el objetivo del fondo. Y ¿qué quiere decir eso? Lo que eso quiere decir es, ese fondo, ¿qué hace? ¿No? Pues ese fondo invierte en acciones americanas. Ah, pues está padrísimo. Eso es lo primero que deben de preguntar. Lo segundo que deben de preguntar cuando busquen un fondo, vamos a suponer, y me voy a seguir con el ejemplo de las acciones americanas. Bueno, si ese fondo invierte en acciones americanas, ¿qué otro fondo hay que invierte en acciones americanas? Ah, bueno, pues dentro de estos, dentro del mercado de fondos en México, hay todos estos que invierten en acciones americanas. Ah, bueno, pues bueno, comparar desempeños, comparar costos, también ver los comportamientos del fondo en largo plazo, ver un poco quién lo maneja, la reputación de la firma que lo maneja, la reputación de la persona que lo maneja y lo que se le conoce en el argot de los fondos como el track record, ¿no? Ver cómo se ha desempeñado ese fondo a través del tiempo. Y eso también es bien importante, porque al checar el objetivo tienen que ustedes darse cuenta de que el fondo hace lo que dice que hace, ¿no? Primero y principal. Y segundo, que la persona que maneja ese fondo tiene un buen rendimiento en esa clase de activo, porque
Si ustedes se ponen a comparar acciones americanas con acciones europeas contra acciones chinas o mexicanas, pues los retornos son muy diferentes. Hay que comparar peras con peras, manzanas con manzanas para encontrar el producto que ando buscando, el cual es el producto que es el objetivo de mi inversión. Los fondos son vehículos colectivos de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que se juntan las voluntades de muchos inversionistas y se dividen entre ellos los costos. Esto lo hace mucho más eficiente que la compra en directo de valores directamente en una cuenta de algún intermediario. Es muy difícil para la gente que no se dedica al mercado financiero ganarle a algún fondo de inversión. Porque si ustedes son arquitectos, doctores, dentistas o tienen cualquier otra profesión, pues ustedes tienen que atender a esa profesión durante el día y pues no le pueden dedicar el tiempo necesario. La ventaja de tener un fondo de inversión manejado por gente profesional es que están las 24 horas del día viendo cómo se va a manejar ese fondo, viendo qué van a hacer con ese dinero y lo van a hacer lo más probable mucho mejor que los inversionistas individuales. Y la otra es la mejora de costos. Al dividir esos costos, yo les pongo el ejemplo siempre de dividirlo como si fuera un avión, ¿no? Encuentro un objetivo, que es decir, agarro un avión que quiero llegar a Nueva York y el costo lo divido entre toda la gente que va en ese avión. El piloto es un piloto profesional, la aerolínea es una aerolínea reconocida y tengo mucho más chance de llegar a Nueva York sano y salvo, que si pues voy y trato de yo pilotear un avión, va a ser mucho más caro, dos, mucho más peligroso y tres, estoy casi seguro que pocos llegarían a su destino sanos y salvos. Entonces, para mí, esas son las grandes ventajas de un fondo de inversión. También, otra de las ventajas de los fondos de inversión es que con muy poco dinero ustedes se pueden diversificar un montón. Si compran un par de acciones o compran un par de bonos, pues todo el riesgo está concentrado en muy pocos valores. Cuando ustedes compran un fondo de inversión, este fondo tiene en la panza muchísimos valores. Eso hace que su diversificación sea mucho mayor y mucho mejor. También, otra gran ventaja que para mí tienen los fondos de inversión es que la información es totalmente transparente. Existen muchos documentos que nos dicen qué hace el fondo de inversión, como puede ser el prospecto. Hay documentos como el documento clave, que es cuánto nos cobra, cuántas series hay, por qué estoy en esa serie. Y esto hace que para el inversionista final sea mucho más transparente. Y sé que es medio complejo cuando ustedes buscan algo de información, entenderle, pero toda la información está disponible de los fondos de inversión. Estamos haciendo un esfuerzo como gremio de hacerla cada vez más clara para el cliente final o el inversionista final. Y eh, al tener toda la información disponible y toda la transparencia del mundo, lo hace muy eficiente para ustedes. Y también, por ejemplo, si ustedes son empresarios y tienen una cuenta de tesorería o tienen un fondo de pensiones o, o tienen algún fondo de pensiones estatal o tienen alguna cosa así, y ustedes son los responsables del manejo, pues el fondo les ofrece una transparencia brutal, que muchas veces no lo tienen over the counter por los markups, y es totalmente transparente. Entonces, para mí también es un instrumento que es ideal para la anticorrupción, ¿no? Porque los costos son clarísimos, están por escrito y también las series que me tocan, dependiendo el tipo de inversionista que soy, también son muy claras. Y esto, pues bueno, los hace, en mi opinión, un instrumento que debería ser muy apetecible para evitar malos entendidos en el manejo de recursos, tanto privados como públicos, y pues que tiene una ventaja de que es manejado por gente muy profesional. Eh, Me están preguntando por aquí que desde cuándo pueden accesar a los fondos. Supongo que están hablando desde qué monto. Pues mira, depende la institución a la que se quieran meter. Cada una tiene sus diferentes reglas. Nosotros, por ejemplo, en Franklin Templeton
que es la gestora que represento, no atendemos directamente al público final, pero hay muchos de mis colegas que sí atienden al público final y cada uno tiene límites diferentes. Yo he visto distribuidoras de fondos de inversión que desde $1,000 te abren una cuenta, o plataformas electrónicas de casas de bolsa que desde $5,000 te abren una cuenta, y desde ahí ya podrías comprar diferentes tipos de fondos y empezar a construir un portafolio bien diversificado. Y eso es muy importante, sobre todo para la gente que es joven. Es bien importante. Decía por ahí Benjamin Franklin que el que conoce el interés compuesto está destinado a gozarlo, y el que no lo conoce está destinado a pagarlo, y que era la octava maravilla del mundo. Para los que son jóvenes, si ustedes invierten hoy $10,000 en un portafolio de CETES, pues cuando les voy a poner un ejemplo más o menos, con los $10,000 ustedes tienen 20 años y se retiran a los 65, más o menos esos $20,000, si todo se mantiene más o menos igual, en CETES tendrían casi $170,000. Esos $10,000 crecerían a $170,000. Si ustedes empiezan más tarde, pues tienen que meter cantidades mucho más importantes de dinero para llegar a cantidades similares. El interés compuesto les juega a su favor, y el fondo de inversión es un instrumento magnífico para cobrar ese interés compuesto y ganarlo, ¿no? Y eso es bien importante, sobre todo si son jóvenes. Otra de las cosas que es muy buena de los fondos de inversión es que todos los fondos de inversión son comparables. Los pueden comparar en páginas como Morningstar, los pueden comparar en internet, pueden pedir comparativos al asesor financiero que los atienda, y ustedes darse cuenta que el fondo que ustedes traen en la panza o en su cuenta es un fondo que realmente sigue cumpliendo los objetivos de inversión que cuando ustedes tomaron la decisión y buscaron y analizaron, este fondo se sigue manteniendo igual. Y eso creo que también es bien importante. Ustedes deberían de checar sus fondos de inversión por lo menos 2 veces al año para ver si el desempeño sigue siendo el mismo, para ver si el portafolio sigue estando conformado bien, y para ver si es necesario modificarlo, ya sea porque algún fondo dejó de tener el objetivo que ustedes querían, o ustedes cambiaron de objetivo y necesitan recomponer su portafolio. Me están poniendo aquí que la importancia del asesor financiero. El asesor financiero para mí es súper importante. ¿Por qué? Porque para mí es como su doctor del dinero, ¿no? Cuando ustedes se sienten mal, van con un doctor, les receta algo, y ese doctor, ustedes lo más probable, porque se sentían mal, fueron a ver al doctor, es que le hagan caso, vayan a la farmacia, compren las medicinas que les mandaron y lo hagan. Sin embargo, con el tema de las inversiones, pienso que nos dejamos influir muchísimo por amigos, por compadres, por compañeros de trabajo, o por profesores en la escuela, que quizás tengan objetivos diferentes a los míos. Y entonces, para mí, lo más importante es que encuentren un asesor que les funcione, un asesor que les caiga bien, y eso también es importante. Es como el doctor: si no les caen bien, cambien de asesor. Las instituciones que brindan asesoría a los inversionistas o clientes finales tienen muchísimas opciones de asesores. Si no les gusta el asesor, pero les gusta la institución, pues pidan cambio de asesor. Si no les gusta la institución, pues cámbiense de institución. Hay un chorro de casas de bolsa, hay un chorro de bancas que atienden el segmento patrimonial o afluente, y hay distribuidores de fondos de inversión que con mucho gusto los van a atender y encuentren el que mejor les funcione. Esto es importante. También dedíquenle tiempo, busquen información. Hay mucha información en la página de la comisión, en la página de la bolsa, en la página de la MIP. Hay información, y también dentro de cada operadora de fondos, en la página de cada operadora de fondos, hay información suficiente para que ustedes puedan hacer su trabajo de investigación. Creo que en el tema de estos tiempos digitales y el uso de Internet, no se vale decir es que yo no sabía, o es que era muy difícil saberlo, o es que no estaba la información disponible. Eso no es cierto.
de los fondos de inversión, la información siempre está disponible, es pública, la pueden buscar, la pueden revisar y eso les debería de dar mucha tranquilidad, porque ustedes al tener más información van a estar más tranquilos de las decisiones que están tomando para empezar a crear un patrimonio. Es bien importante que le metan tantito, que estudien. A todos los estudiantes que están conectados y que nos están preguntando, yo les diría felicidades, porque el primer paso de la libertad financiera y de alcanzar la libertad financiera es estar interesado en aprender de cómo llegar a esa libertad financiera y cómo poder escoger mejores productos y cómo entender las diferencias entre unas cosas y otras y buscar lo que a ustedes más les convenga. Y eso está muy padre. Les sugiero que se metan a los paneles virtuales que hizo la MIB con información de diferentes patrocinadores. Ahí van a encontrar muchísima información. Si ustedes tuvieran dudas sobre alguna cosa de Franklin Templeton o de los fondos, con muchísimo gusto se las respondemos. Ahí por la tiendita virtual que pusimos con la MIB en el foro, pues ahí hay información donde nos pueden hacer llegar sus preguntas y nos pueden hacer llegar sus comentarios. Los fondos, también otra cosa que es importante es que algunas casas de bolsa y algunos bancos decidieron vender ya no solo sus propias marcas, sino que además de vender sus marcas, tienen fondos de marcas de otras gestoras. Y esto creo que es importante y relevante para ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes se acercan a un banco, una casa de bolsa que tenga diferentes opciones, no nada más las de casa, pueden armar un portafolio, en mi opinión, mucho más robusto, con expertos de todo y expertos de diferentes, de todo índole. Me están aquí poniendo que qué desventajas tendrían los fondos de inversión. Pues bueno, ¿qué posibles desventajas? La verdad, digo, yo soy realmente un entusiasta de los fondos y no le encuentro muchas desventajas a los fondos, pero quizás las desventajas que les podrían encontrar a los fondos es que agarran un fondo que fuera malo, ¿no? Que fuera un fondo maleta. De los 600, casi 610 fondos que existen en México, pues no todos son buenos, ¿no? La mayoría son buenos, la mayoría hacen las cosas muy bien, pero sí hay fondos que tienen un performance malo o que no tienen las políticas adecuadas de manejo de riesgos y por eso es importante hacer los comparativos. Eso sería lo primero, ¿no? Que sí vean que el fondo esté manejado por un equipo muy profesional, que tenga buen desempeño, que sea consistente y que tenga procesos. Eso es súper importante. Que no generalice, ¿no? Sí debe haber por ahí algún fondo que no esté muy bien o que no haga muy bien las cosas o que le pasó algo por alguna razón muy particular. Entonces, esa podría ser una desventaja. Y otra desventaja que creo que le pasa mucho a la gente joven es que sienten que pierden el control de sus inversiones al invertir en un fondo. Y creo que esto es totalmente ajeno a la realidad. Es un tema más bien mental, en mi opinión. Si nosotros tenemos, y vuelvo al ejemplo un poco del avión, si nosotros tenemos un objetivo de inversión, es decir, vamos a llegar a Nueva York, ¿no? Ese es nuestro objetivo. En ese avión, no perdemos control. No importa lo que se mueva, no importa si llueve, si no llueve, el avión va hacia Nueva York y va a llegar a Nueva York y va a llegar y va a aterrizar en Nueva York. El tema de control es como si ustedes quisieran manejar el avión a la mitad del vuelo, ¿no? Esa creo que es la pérdida de control a la que me refiero. Quisieran ustedes en el avión pasarse a la cabina de pilotos y manejarlo, pues creo que no. Y en el tema de inversiones, creo que pasa mucho, ¿no? Que les da por meterse a plataformas de ustedes querer hacer todo y eso pues no, creo que ahí sí pierden el control, aunque crean que lo tienen. Es más bien un tema mental.
Y la otra cosa que quizás de desventaja podría ser es que estén en series que no les tocan y que los costos sean más altos de los que deberían de pagar. Esto es importante, por eso es bueno checar el documento clave, por eso es bueno checar los prospectos y por eso es bueno hablar con diferentes instituciones para ver quién me va a ofrecer el menor costo con el mejor servicio, ¿no? Y en el tema de los fondos, pues es muy transparente y eso creo que les ayudaría muchísimo. Tengo por aquí otra pregunta. ¿Qué son las letras que vienen después de los nombres de los fondos? En el caso de los fondos de deuda, las letritas que vienen después, como AAA o AA, son el promedio de la calidad crediticia que le da una agencia calificadora al fondo de deuda. Eso no quiere decir ni que el fondo esté manejado como AAA ni como AA. Lo que quiere decir es que los bonos que tienen la panza, ese fondo, son AAA o son AA o son cualquier otra calificación. Eso es súper importante. Porque esas letras no juzgan lo bueno o malo del manager. Solo lo único que nos está diciendo es, este fondo tiene la panza triple A o tienen la panza triples A y B y eso me da una mezcla de dobles A. Y lo único que me da es la calidad crediticia que tiene el fondo. Es decir, que los papeles o bonos que trae el fondo en el portafolio, qué capacidad de pago tienen. La más alta es el triple A, ¿no? Y de ahí van bajando. Si ustedes quieren poco riesgo de crédito, pues triple A es una opción, pero ojo que no, ese triple A no quiere decir que ese manager es triple A. Y después traen un numerito. Ese numerito, aunque parece muy inofensivo, yo les diría que en mi experiencia, hijo, ya de 26 años trabajando en este rollo, ese numerito es el más peligroso de todos. ¿Por qué? Porque ese numerito lo que nos dice es la volatilidad del fondo. Eso quiere decir qué tanto se va a mover mi inversión en ese fondo de deuda. Los fondos de acciones no tienen ni las letritas ni esos números, pero sí tienen la volatilidad y ahorita platicamos. Cuando tienen un número bajo, eso quiere decir que el fondo se mueve poco, es decir, no importa lo que pase en el mercado, mi fondo se va a mover relativamente poco. Es decir, voy en un avión con poca turbulencia o con nada de turbulencia. Mientras más alto sea ese número, quiere decir que se va a mover más el avión. Y en mi experiencia, la gente se asusta más por lo que se mueve el avión o el fondo que por lo que realmente pasó, ¿no? Entonces, ojo con la volatilidad. Si la saben aprovechar, la volatilidad es amiga de ustedes. Y en los fondos de renta variable o de acciones, la volatilidad es mucho mayor. Y eso quiere decir que se va a mover mucho y se puede mover muchísimo. Y este año, por ejemplo, lo vimos en marzo, cómo se cayeron horrible todos los mercados. Y pues bueno, a estas fechas los mercados internacionales se han recuperado bastante bien, algunos van por arriba de niveles prepandemia y eso quiere decir que, pues bueno, se han movido pues, muchísimo del pico a la parte más alta durante el año. La caída más fuerte desde la gran recesión de Estados Unidos, también la recuperación más fuerte desde la recesión de Estados Unidos, la subida más fuerte desde 1932, la caída más fuerte desde 1929, y todo eso pasó en un lapso de menos de 10 meses. Eso quiere decir que se movió muchísimo. Y vuelvo al ejemplo del avión. Es como si ustedes fueran en ese avión a Nueva York y de pronto se empieza a mover, pero ya no de risa, ¿no? Ya de que no nada más dos o tres personas del avión se agarraron así duro del respaldo, ¿no? O del descansabrazos y se pusieron medio tensos. Aquí ya todo el avión va calladito, rezando, ya se suspendió el servicio de comida y ya hay uno que otro llorando ahí en el avión. Así de fuerte se mueve la volatilidad en los mercados, pero no pasa nada si ustedes están en un buen vehículo,
si ustedes tienen un buen objetivo de inversión, si tienen un buen plazo para esa inversión y si tienen también ustedes claramente una meta en la cabeza, por qué se metieron a ese fondo y para qué quieren ese dinero, no se asusten. Es exactamente lo mismo que con el ejemplo del avión, que en plena turbulencia ustedes dijeran, no, mejor abro la puerta y me salgo. No, pues no, o sea, ahí sí seguro te matas, ¿no? Porque te vas a salir a 30,000 pies de altura o a 32,000 pies de altura en una turbulencia. Pues bueno, o sea, chao y te llamabas. Entonces, pues hay que ser un poco cabeza fría y si bien a nadie nos gusta esos movimientos bruscos, ni en los aviones ni en los mercados, pues piensen con la cabeza y digan, bueno, este avión está construido para volatilidades mucho mayores, para movimientos más fuertes, podría atravesar un huracán por encima, se va a mover horrible pero no pasa nada y el piloto es un agente profesional y yo voy a llegar a mi destino. Y eso es lo que le recomendaría hacer también con los fondos, ¿no? Si ustedes hubieran estado invertidos en fondos de renta variable americano en febrero y en marzo empieza la caída y todo el mundo se va a acabar y su portafolio va cayendo 20, 30%, en algunos casos 40%, pues el peor momento para salir se hubiera sido en marzo, ¿no? Y para la gente que tenía portafolios diversificados, que tenía, digamos, su pie bien hecho con un poquito de un fondo de deuda por aquí, un fondo en otra moneda por acá, un fondo de renta variable americano, uno de renta variable global, uno de renta variable mexicana, pues bueno, eso les hubiera ayudado un montón. Porque ustedes hubieran podido rebalancear su portafolio y comprar barato y tener un retorno mucho más atractivo. Me están preguntando por aquí qué hacen los fondos invirtiendo en bonos y por qué es bueno. Pues bueno, yo les diría que por qué es bueno. Una, porque, digo, se los voy a dar, no entiendo si va del lado del inversionista o va del lado del emisor, pero se los voy a dar primero del lado del inversionista. Del lado del inversionista, ¿por qué es bueno? Porque el análisis de crédito lo hace un profesional que trabaja en ese fondo, en esa operadora de fondos, donde va a hacer la inversión buscando bajarle el riesgo a ustedes y ustedes no tienen que comprar el bono directamente. Eso es algo que van a hacer en cualquier fondo, lo va a hacer un agente profesional y va a buscar algo que sea el mejor retorno en base al riesgo que están incurriendo. Eso es importante. Y del lado del emisor es bien importante. El emisor es el que emite o nos debe la lana. En el caso de los fondos, el principal deudor es el gobierno federal. Los fondos son una fuente de financiamiento bien importante para el gobierno federal, porque compramos CETES, compramos bonos EMES, compramos bondes, compramos muchas cosas. Y de ahí el gobierno puede hacer proyectos para 1,000 cosas, ¿no? Pueden pues, hacer desde hospitales, carreteras y otro tipo de cosas. Y para los bonos corporativos también es bien importante porque es una fuente de financiamiento para empresas en México. Y esas empresas pueden emitir bonos de deuda, los fondos los compran y los meten a la panza del fondo, diversifican el riesgo, ustedes pueden comprar ese bono a través del fondo y esas empresas pues, pueden crecer, pueden hacer proyectos, pueden comprar otras empresas y es una fuente de financiamiento bien importante en el mercado en México. Entonces, es un círculo bastante virtuoso donde los fondos invierten el dinero de los inversionistas de forma eh, racional e inteligente y el emisor tiene un acceso de financiamiento importante. Los fondos valen ya un platal, valen más de 120,000 millones de dólares. Hemos tenido un crecimiento muy bueno este año. Este año ha sido el crecimiento más alto en número de clientes en los últimos 8 años. Estaba viendo las estadísticas que nos preparan aquí nuestros amigos de la MIB y andamos casi en 300,000 clientes nuevos
o inversionistas nuevos como industria. Y eso está, pues es un numerazo, ¿no? La verdad, es un muy buen número en el crecimiento de clientes. Tenemos casi 2.900.000 clientes reportados como industria y pues el crecimiento es espectacular. Nos falta mucho todavía en un país de tantos millones de personas. Estamos seguros que podríamos crecer al doble del tamaño con dos o tres cosas fáciles de hacer y pues también es un poco el interés y la cultura financiera que se está despertando con toda la gente joven, con toda la gente que está preocupada por su retiro, con toda la gente que está preocupada por manejar de forma más eficiente sus recursos. Eso mentalmente cambió mucho en México, porque antes con las familias tan grandes de tantos hijos, pues los hijos realmente se dividían un poco la responsabilidad de cuidar a los padres de grandes. Ahora en las familias modernas, con pocos hijos, pues bueno, es imposible que familias que tienen un solo hijo o dos hijos, pues carguen con, además de sus propias familias, que carguen con el peso de los padres. Entonces, creo que eso a la gente de las nuevas generaciones lo tienen mucho más claro que la gente de nuestra generación, pero creo que el buscar la independencia financiera y el empezar a meterle lana y a invertir y ahorrar y hacerlo a través de instrumentos más eficientes como son los fondos, no es nada más meter la lana bajo el colchón, porque si eso van a hacer, pues les doy un gran consejo, gástense la lana. Eh, si ustedes creen que guardando la lana en la chequera o guardando la lana en instrumentos que les den menos que inflación, este, eh, pues mejor gástensela porque están perdiendo dinero todos los días. Aquí me están preguntando que si hay instrumentos para la inflación. Sí, sí hay instrumentos que te pueden ayudar a la inflación. Hay muchos instrumentos en UDIs. Los UDIs son unos instrumentos, la verdad, en mi opinión personal es que son muy, muy buenos porque los cubren del concepto de inflación. La inflación es el aumento en precios y la pérdida de poder adquisitivo de su dinero. Y esto pues, es súper importante. ¿Por qué? Ustedes para invertir lo primero que tienen que hacer, además de ganar dinero, es estar arriba de la inflación. La inflación eventualmente alcanza lo que sea, alcanza los dólares, alcanzan los euros, alcanzan otras monedas y el invertir en UDIs o en instrumentos UDIzados en México, si ustedes van de largo plazo, es una gran opción. Hay un chorro de fondos que invierten en UDIs y los fondos de pensiones en México, como son las AFORES, invierten mucho, mucho en UDIs, también los fondos corporativos, por esa razón, porque es un instrumento buenísimo de largo plazo. Y pues bueno, con esto acabo. Mil gracias por su atención. Espero la estén pasando bien. A los amigos del gremio que se les hizo muy básico, pues seguramente ya tendré varias quejas por WhatsApp, pero espero que a esta plática que es más dedicada a los estudiantes que nos acompañan hoy les haya gustado y de verdad que visiten nuestro stand y por si nos quieren contactar, quieren dudas, prometemos responder todas. Muchísimas gracias a la MIP por la invitación y pues bueno, busquen un fondo que sea el correcto para ustedes. Gracias.